Muy buenos días a todos. Qué alegría poder estar acá compartiendo juntos. Gracias por todo lo que pudieron compartir antes, eh, por cada sonrisa, por las anécdotas, por todo lo que podemos compartir en la media hora antes del servicio. Ah, bueno, seguimos aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Voy a recordar algunas cosas, recursos que creo que es bueno estar recordando en un principio mientras se nos va interiorizando un poco. Entonces estamos estudiando la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación. Y nuestro enfoque durante casi que buena parte del año ha sido conozcamos el Espíritu Santo, sepamos cómo obra, cómo actúa, cómo es, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos nosotros entender y conocer mucho más esa parte de Dios que yo les confieso, preparando todos estos sermones, me he dado cuenta de que me falta mucho por conocer. O sea, estoy entrando como en otra etapa de conocimiento de la palabra de Dios y de conocimiento del Espíritu Santo. Y es animante, pero a la vez es muy desafiante, porque creo que en la medida que vamos conociendo al Espíritu Santo, el desafío para nosotros es soltarnos más, como ceder más control y también como afinar un poco nuestro oído, nuestro corazón para escuchar la guía del Espíritu, porque es un patrón que vamos encontrando en las Escrituras de que definitivamente el Espíritu Santo es vital para la vida en el reino de los cielos y nosotros queremos vivir el reino de los cielos y queremos llegar a tener la salvación, a vivir en la salvación junto con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesús y con el Espíritu Santo. Entonces, a mí me ha animado mucho, aunque ha sido desafiante, muy confrontador en mi corazón también. A veces ha sido abrumante, pero es bueno. O sea, poco a poco uno se va dando cuenta, creo que el Espíritu de Dios está obrando y eso es bueno para mi fe. Entonces, les recordamos, lo hicimos la semana pasada, pero lo vamos a hacer hoy otra vez. Estamos siguiendo como una guía en los evangelios. Empezamos estudiando la obra del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas, desde el principio. Entonces hablamos de que Lucas es como el evangelio donde más narra todo lo que hizo el Espíritu Santo hasta cuando nuestro Señor inició el ministerio. Entonces, eso es importante entenderlo. Para mí ha sido importante entenderlo. Avanzamos hasta Lucas 4:20, cuando Jesús predicó, el Espíritu de Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y desarrollamos prácticamente un sermón por cada uno de los aspectos que Jesús está tocando ahí en ese momento cuando él empezó a hablar en la sinagoga. Y luego pasamos al Evangelio de Juan y empezamos a hablar de la obra del Espíritu Santo ya desde la perspectiva de nuestro Señor Jesús. En Lucas vimos cómo el Espíritu Santo obró en la vida de nuestro Señor, en su llegada a Juan Bautista, y luego cómo él es ungido, lleno del Espíritu Santo, y empieza el ministerio. Ahora en el Evangelio de Juan, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que nuestro Señor dice acerca del Espíritu, que ya eso nos toca mucho a nosotros como cristianos, ¿sí? Y empezamos estudiando Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, mira, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Empezó ahí Juan 3. Aunque estoy estudiando Juan 2 para ver si también en esa simbología que maneja Juan acerca del agua y el vino, también está apuntando hacia el Espíritu Santo. O sea, no, son simbologías que maneja para ayudarnos a entender que es muy posible que hay un tema como transversal en el Evangelio de Juan, que es el Espíritu Santo. Entonces luego nos damos cuenta en Juan 4 cómo Jesús sigue apuntando hacia el Espíritu Santo cuando habla con la mujer de Samaria y le dice que si bebe del agua que él le dará, no volverá a tener sed jamás, sino que de su interior correrán
ríos como de agua viva. Ahí está apuntando al Espíritu Santo. O sea, no está claro, pero más adelante Jesús lo va a aclarar en Juan 7, que lo iniciamos la semana pasada. Pero en Juan 6 hablamos un par de sermones donde Jesús dice, o sea, si no es en el Espíritu, no podemos vivir el reino de los cielos. O sea, no vivimos el reino de los cielos con esfuerzos humanos. Y eso es muy importante. Voy a desarrollar un poquito más esa parte ahorita en el sermón de hoy. Y ya la semana pasada, la expresión de Jesús en Juan 7, donde él dice, si alguno tiene sed, que beba, que venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos como de agua viva. Lo he dicho varias veces, estamos tratando como de construir una enseñanza que se quede, o sea, no son sermones para a ver qué me sirve para hoy o para esta semana, no, o sea, estamos aprendiendo algo que debe quedarse para toda nuestra vida mientras estemos en este plano. Y ojalá que cada uno lo pueda desarrollar mucho más de lo que estamos nosotros compartiendo acá en estos sermones. Luego también hablamos un poco de que algunos pueden estar como colgados, como estaba compartiendo ahorita. Todo esto se trata de meditar, o sea, de escuchar, de meditar, leer, o sea, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo aplica a mi vida? ¿Qué puedo enseñar? O sea, ya estamos tratando de morir a esa idea de solo ser oidores. O sea, no salgámonos de ahí de ser oidores. O sea, Jesús enseñó para que los discípulos aprendieran, para que practicaran y luego enseñaran a otros. Entonces estamos apuntando a eso. Y acá les presenté la semana pasada la página que tenemos nosotros donde subimos, está el servicio y está el sermón cuando YouTube deja que se puedan hacer las dos cosas, porque a veces solo deja una. Y estoy dejando solo la enseñanza cuando solo lo deja. Entonces, ahí está la página, El Camino del Mendigo. Ustedes digitan ya en Google El Camino del Mendigo y les da YouTube, les da Facebook. Hay una página web que estoy trabajando, que estoy avanzando para poder organizar mucho mejor todo eso. Pero ahí están los sermones. Ahí están. O sea, pueden entrar, repasar, los pueden compartir. Sí me di cuenta de algo de YouTube. Es que si, por ejemplo, ustedes, las personas entran, ven el sermón, se inscriben ahí y luego comparten, entonces YouTube de manera automática luego lo va a recomendar con otras personas que no hacen parte de nuestro grupo. Entonces me voy dando cuenta de que otras personas están escuchando, ya porque YouTube recomienda que otros escuchen. Pero como estamos apenas empezando, entonces no se siente grande, pero yo sí, cuando analizo esto me doy cuenta, YouTube ya está recomendando. De hecho, está 30% de las visualizaciones que se ven en los videos son recomendaciones de YouTube. Y eso es bueno. Es bueno porque significa que el contenido sí está empezando a ser útil. Entonces, bueno, hablamos la semana pasada así rápidamente de Juan 7. Entonces hablamos, les recuerdo eso porque yo sé que algunos no pueden estar, entonces, aunque van a encontrar ahí la información, pero estamos acá y es bueno recordar. Entonces en Juan 7:37, Jesús dice, en el último día, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Sí? Entonces todo esto es importante entenderlo, que Jesús lo está enseñando desde antes de la llegada del Espíritu, que se fue en Hechos 2. Es desde antes, o sea, les está anticipando a los discípulos lo que será la vida en el Espíritu. Y si lo siguen viendo, ahí en Juan 7, Juan 14, Juan 15,
ahí lo sigue desarrollando, cada vez lo va presentando mucho más grande, ¿no? Entonces, hablamos la semana pasada de que todo esto empezó en la fiesta de los tabernáculos y que era importante entender esto de la fiesta de los tabernáculos para poder entender lo que Jesús está diciendo de que el que tiene sed, que venga a mí. Entonces hablamos de que ellos están recordando, los judíos, en las fiestas de los tabernáculos, que Dios les había dicho, acá a ver si tengo las escrituras, por acá ya las tengo. O sea, Dios les había dicho en el Antiguo Testamento que ellos deberían celebrar cada año durante una semana esta fiesta. Los tabernáculos o las cabañas también les llaman algunas versiones. Estos son tiendas de campaña, o sea, los tabernáculos son tiendas de campaña. Pero ¿qué es lo que van a recordar ellos? Ese tiempo que estuvieron en el desierto, en tiendas de campaña, que ellos o chozas, que las deben construir con hojas que consiguen, con ramas, y vivir ahí durante 7 días. Y durante esos 7 días, todos los días, ellos hacen sacrificios para recordar que deben ser perdonados de sus pecados. Entonces es como una semana de reconciliación con Dios, es una semana de ser conscientes de que necesitan estar en paz con Dios, con todo lo que eso implica. Entonces, ahí están las escrituras de referencia para ir al Antiguo Testamento, donde a lo que está haciendo referencia Jesús con la fiesta de los tabernáculos. También hablamos de que de que en el tiempo de Jesús, hablamos de que en el tiempo de Jesús, un sacerdote bajaba y tomaba agua de un pozo, una cisterna, y la subía y la regaba. Y el 8º día, que es el último día de la fiesta, ya no hace esto del agua. Pero que ellos están pensando, hacen todo este rito, riegan agua con vino simultáneamente. Es pidiéndole a Dios como que les dé la fe para creer que ese año ellos van a ser bendecidos en sus cosechas. Recordamos que ellos están en un entorno desértico, ¿sí? Y por el otro lado, recordar que así como Dios les proveyó en el desierto, pues les va a proveer ahí mismo. También es importante que lean el contexto de todo el capítulo 7, donde Jesús está diciendo esto en medio de una persecución. O sea, él anda escondiéndose porque ya lo buscan para matarlo, para meterlo preso, entonces él se anda escondiendo y predica en ese contexto. Bien, entonces, ya para hoy, pensé en lo importante que es conectar 2 escrituras que están en Juan. O sea, está Juan 7 y Juan 8. Y las palabras claves están ahí. Para que podamos seguir meditando, seguir pensando y viendo lo que esto implica hoy día para nosotros. Ese conocimiento del Espíritu Santo. Entonces, leemos las 2 escrituras. Ahí en Juan 7:37, es la misma de la semana pasada. Jesús dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Luego dice en el versículo 38, de aquel que cree en mí, ahí está la palabra conectora, la palabra clave, el que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué va a pasar con el que cree en Jesús? Como la escritura dice, brotarán ríos de agua viva. Ahora, es necesario entender que Jesús está hablando de creer en los términos de él, o sea, lo vamos a repetir muchas veces. O sea, cuando hablamos de creer en Jesús, debemos pensar qué está pensando Jesús, que significa creer en él. No es creer en él desde lo que yo creo que es creer. Es creer en Jesús desde donde Jesús cree que es creer. Es desde ahí, ¿sí? Luego el versículo 39 Jesús dice, con esto se refería al Espíritu que habrán de recibir más tarde los que creyeran en él. Otra vez hace énfasis, los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado.
porque Jesús no había sido glorificado aún, o sea, no había muerto y había sido resucitado. Ahora, en Juan 8:31, sigue la secuencia, ¿no? Está Juan 7 y está Juan 8. Después, él dice, hablando también con los judíos, ¿no? Dice acá, Jesús se dirige entonces a los judíos que habían creído en él. Antes había dicho el que cree en mí. Ahora Jesús, ya hay un grupo de judíos que creyeron en él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cuando empezamos a meditar, conectamos los dos pasajes y meditamos un poco. Por un lado, Jesús dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de él brotarán ríos de agua viva. Y luego dice a los que habían creído en él que se mantengan fieles a las enseñanzas. Y lo primero que es importante anotar es que necesitamos conocer la enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo. Es vital para nuestra fe. Él lo está diciendo ahí. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y yo pensaba, creo que yo he buscado mantenerme fiel y entiendo lo del Espíritu Santo, pero veo acá con un poco más de claridad de que Jesús está diciendo de que es importante conocer las enseñanzas acerca del Espíritu Santo. No solamente las enseñanzas que tenemos que obedecer para vivir el reino de los cielos. No solamente conocer a Jesús, no solamente conocer al Padre, como él mismo lo dice. Es necesario conocer, entender y saber cómo se vive en el Espíritu Santo, en los términos que Jesús lo enseñó. Y vuelvo y lo repito, él lo dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces pareciera que Jesús está elevando el estándar de nosotros como cristianos. O sea, si tú has sido cristiano hasta ahora y has buscado ser fiel a las enseñanzas de Jesús, o tú quieres ser un cristiano verdadero, un cristiano de los que Jesús quiere que seas, entonces ya sabes, necesitas conocer las enseñanzas de Jesús. No solo conocerlo a él. No va a ser suficiente conocerlo a él. Porque tú puedes conocerlo a él, pero si no sabes lo que él enseña, es difícil que tú puedas llegar a desarrollar el carácter de Cristo, porque ese carácter no se desarrolla por imitación de Cristo, se desarrolla por la transformación en la manera de pensar. O sea, tú puedes imitar a Cristo en cosas, pero lo vas a imitar y si lo meditas te vas a dar cuenta que es posible, yo tengo mucho la razón en esto, lo imitas con tus esfuerzos, pero vivir en las enseñanzas de Cristo y vivir en el Espíritu Santo no es imitar a Cristo, es dejar que Cristo viva a través tuyo. Es algo totalmente diferente. Entonces, cuando Cristo vive a través de nosotros, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, suceden cosas extraordinarias dentro de nosotros. Que después eso cuando se expresa hacia afuera es algo impresionante. Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto que pienso que es importante tener en cuenta, que me daba cuenta estudiando los evangelios, es que esta enseñanza es totalmente opuesta a la enseñanza de los fariseos. Y es bueno ser conscientes de eso. Los fariseos, ¿qué era lo que enseñaban? Tú debes vivir la ley con tus propios esfuerzos. Tú debes vivir la ley con tu esfuerzo humano. Y Jesús vino a decir, no, Señor, por ahí no es. O sea, el evangelio
es por fe de principio a fin, lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16. No puedes vivir el evangelio con esfuerzos humanos. Tiene que venir por revelación de Dios. Entonces, esto nos pone en una situación complicada, ¿no? Porque por un lado, nos lleva a entender, necesito crecer en mi relación con Dios, necesito crecer en mi dependencia de Dios, necesito crecer en mi conocimiento de Dios, en mi conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del Espíritu Santo, porque es desde ahí que Jesús está esperando que podamos vivir el evangelio. Entonces, en esto de vivir por la ley, también hemos hablado, es importante, mis hermanos y amigos, ser conscientes de cuánto de nuestra vida como cristianos la hemos vivido con nuestros esfuerzos humanos. Y podemos ir concluyendo, cuando vivimos el evangelio en esfuerzos humanos, eventualmente nos vamos a agotar, nos vamos a cansar y podemos terminar abandonando la fe pensando que no sirvió. Y la verdad no es que el evangelio no sirve. La verdad es que nosotros no podemos vivir el evangelio con esfuerzos humanos. No podemos. O sea, hay enseñanzas que son tan profundas que si Dios no nos abre la mente y el corazón para entenderlas, no funcionan. O sea, no las vamos a entender. O sea, se van a quedar en la comprensión de lectura. O sea, si no meditamos en la palabra de Dios, si no estamos buscando con todo el corazón entender y clamarle a Dios y suplicarle que Él nos ayude a entender lo que realmente quiere decir, créanme que vamos a vivir el evangelio con lo que entendemos en la superficie. Y el tiempo nos va a pasar cuenta de cobro. Las pruebas por las que pasemos nos van a poner en evidencia realmente qué tan cimentados estamos en las escrituras, qué tan cimentados estamos en el evangelio. Entonces, digamos, es desafiante en el sentido de que tengo que revisar mi fe, cómo está. Tengo que revisar qué tanto conozco yo de las enseñanzas de Jesús. Tú tienes que revisar eso. Y en ese proceso de meditación, en el día a día, ¿quién me está guiando? O sea, si meditar diariamente, ¿quién te guía más? ¿Tu naturaleza pecaminosa o la palabra de Dios? Cuando tenemos conflictos en la familia, esposos, padres con hijos, hijos con padres, con la familia extendida, en la iglesia, o sea, ¿quién es el que nos guía acá? ¿A quién estamos pidiendo dirección? ¿A quién le estamos pidiendo sabiduría para poder lidiar con los dilemas que se nos presentan en la vida? Yo medito en eso y me doy cuenta, me falta todavía. Me falta crecer como en tener ese oído fino para la guía del Espíritu Santo. Que sea fino para escucharlo, o sea, como anhelando, como ojalá pudiera llegar al momento en el que el Espíritu uno lo escucha como lo escuchaban los hermanos, como los hermanos allá en Jerusalén cuando tuvieron el problema de doctrina con la iglesia en Antioquía y se reunieron y ellos concluyen en Jerusalén, el Espíritu Santo, nosotros y los ancianos y la iglesia, estamos de acuerdo en tal cosa, en Hechos 15. Sí, como que el Espíritu Santo esté presente en cada momento. Y eso no es ser religiosos, no es ser religiosos, porque Jesús, cuando está hablando acerca del Espíritu Santo, está precisamente atacando el sistema religioso de la época. Y honestamente yo pienso que hoy día la ignorancia acerca del Espíritu Santo en las vidas de muchos está haciendo que vivan el cristianismo con esfuerzos humanos. Y eso es lo que hace que las comunidades se estanquen, no crezcan, no maduren,
no avancen, porque la iglesia va a crecer en la medida que los hermanos crecen. Sencillo. Si los hermanos no maduran, no están creciendo, no están siendo guiados por el Espíritu Santo, pues el cuerpo no crece. O sea, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se queda enano, porque no estamos creciendo. No estamos creciendo, no nos estamos dejando guiar por el Espíritu. Y no estoy diciendo que hay que negar todo lo que Dios ha hecho, pero creo que Dios quiere llevarnos a seguir avanzando en la fe. O sea, esto no puede parar. Sí, o sea, nuestro conocimiento de Dios y de su palabra no puede parar. O sea, no nos podemos sentir satisfechos en ningún momento de nuestras vidas con lo que ya tenemos. Nuestra madurez espiritual no puede parar. No podemos parar, no podemos decir, no, yo ya me siento totalmente maduro, ya tengo más de 50, entonces creo que ya lo sé todo. Ya soy como Cristo. No, es un engaño de Satanás. Todo el tiempo necesitamos vernos necesitados de Dios. Todo el tiempo. Entonces lo animante es, entre más necesitados nos vemos de Dios, más conscientes somos de que necesitamos del Espíritu de Dios. Entonces las batallas más terribles que tenemos que lidiar en nuestra mente y contra el pecado que está dentro de nosotros, pues ya no nos asustan. Porque sabemos, no es que el Espíritu de Dios dentro de mí es el que le va a dar muerte a los deseos de la naturaleza pecaminosa, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8. O sea, él pelea las batallas que yo no puedo. O sea, el Espíritu de Dios va a pelear las batallas contra la maldad dentro de mí que yo no tengo la capacidad de pelear, y las va a ganar. Jesús nunca dijo que nosotros podríamos vencer la maldad dentro de nosotros. No sé en qué momento se metió esa idea. Entonces también para muchos que están estudiando la Biblia, dicen, no, pero yo no puedo llegar a comprometerme con Dios porque es que esto es demasiado grande. Yo no puedo. Yo voy a fracasar. Yo le voy a fallar a Dios. Y tienen razón. Pero fallarías porque estás confiando en tus esfuerzos humanos. Pero Jesús dijo, no. Esto no se trata de esfuerzos humanos. Se trata del poder de Dios dentro de ti. Entonces Juan 7, cuando va terminando, ojalá puedan repasarlo, imagínense, empieza con la fiesta de los tabernáculos y Jesús dice, si beben del agua que yo le daré, de su interior correrán ríos como de agua viva. Entonces yo empiezo a meditar, bueno, ¿dónde encontramos en los evangelios la evidencia, o en el Nuevo Testamento, la evidencia de esos ríos de agua viva? ¿Dónde encontramos evidencia de eso para entender un poco más lo que Jesús está diciendo? Entonces me empiezo a dar cuenta, claro, en la iglesia, en los hermanos. O sea, cuando Pablo dice en 1 Corintios 13, en Gálatas 5:22 primero, dice en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Pues quien vive ahí ya está emanando esa agua que da vida. El que vive ahí. Sí, ahí hay evidencia. Ahora, llegamos y miramos para la comunidad, para la iglesia, que eso lo vamos a desarrollar el otro año tal vez. ¿Cuál es la evidencia de los ríos de agua viva? Los dones que Dios ha dado a la iglesia. Los dones de pastoreo, de maestros, los dones para enseñar, o sea, todo lo que describe Pablo en Efesios, lo que describe en Romanos, o sea, todos esos dones que ha dado a la iglesia para que la iglesia furja como cuerpo de Cristo. Pero hagámonos esta pregunta. ¿Qué está impidiendo que los ríos de agua viva, si yo me bauticé, ahí están,
no estén corriendo y esos dones no se estén ejercitando como parte del cuerpo de Cristo que yo soy. O sea, ¿qué está impidiendo eso para los que están de pronto quietos? O sea, tal vez no tienen claro, oye, mira, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes un don. Dios te dio algo para que tú sirvas al cuerpo de Cristo y sirvas a la humanidad. Tú tienes algo, ¿sí? Si tú eres un cristiano y no estás haciendo absolutamente nada por alguien o en la iglesia afuera, hay un problema con el Espíritu Santo dentro de ti. Estás enfermo, o sea, hablamos la semana pasada, estás, el término, deshidratado espiritualmente y no te das cuenta. No es normal. No es normal, o sea, creo que sí puede ser normal la deshidratación espiritual, pero no es normal que haya deshidratación espiritual. Y hay hermanos que pueden estar, hermanos, hermanas que pueden estar deshidratados, deshidratadas espiritualmente, creyendo que viviendo un cristianismo basado en lo que pueden hacer en sus propias fuerzas, eso es, y están equivocados. No es, ese no es el cristianismo que enseñó Jesús. El cristianismo en el Espíritu de Dios, creo que necesitamos buscarlo con todo el corazón. Y nos damos cuenta cuando Dios nos saque de la comodidad a cada uno. No hay comodidad cuando los ríos de agua viva están brotando. No hay comodidad. Es imposible, o sea, ganamos las batallas contra el pecado y servimos a Dios de la manera que Dios lo ha dispuesto. Entonces, ¿es posible? No, esto es difícil de creer. Bueno, entonces, pidámosle a Dios que nos dé fe. Alguien se le prendió el micrófono, por favor, ayúdenme. Si no hay fe y no estamos viviendo como Dios dice, o tú no estás viviendo, yo estoy luchando por vivir ahí, pídele a Dios fe y Él te la va a dar. Pero no vivir ahí es negar lo que Jesús está diciendo en Juan 8:31. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El no vivir ahí es negar esta escritura. Y no quiero poner culpa, o sea, no, quiero es que meditemos, pensemos, nos evaluemos, nos autoconfrontemos y tomemos decisiones. No desde la culpa, sino desde la fe. Ok, está bien, no estoy viendo como Dios ve, no estoy creyendo como Jesús quiere que crea, entonces me voy a humillar delante de Dios y voy a ayunar y hacer lo necesario para que Dios quebrante mi corazón y pueda vivir en los términos que Él dice y no en los míos. Ni tampoco, y varias veces le hemos dicho, en los términos de la iglesia institucional. Porque los que estamos al frente de comunidades tenemos muchas limitaciones. Y habrá personas que en lugar de hacer que el evangelio avance, lo frenan. Por la falta de conocimiento de Dios. Sí, entonces, o nosotros mismos tenemos tantos paradigmas de nuestro cristianismo viejo y todo eso, que eso se convirtieron en dogmas en la mente de cada uno y son dogmas que están frenando el avance del evangelio, que sirvieron en una época, pero ahora no sirven para nada. ¿Y la evidencia dónde está? Como muchos están hoy día, quietos, cómodos, insensibles al dolor que están sufriendo las personas allá afuera, perdidas de Dios. ¿Sí? Entonces, ya para ir terminando, quiero comentarles algo. No caí en cuenta de haber preparado un par de fotos. Pero anoche, bueno, una hermana acá en Bogotá, una soltera, tomó la iniciativa de ayudar a la comunidad de indígenas que se reúne en el Parque Nacional.
Entonces no sabemos, no hablamos mucho con ella de cómo le hizo, pero logró conseguir media tonelada de comida. Y ayer fuimos y recogimos la comida en un camión con algunos hermanos. Y luego fuimos ahí al campamento que está en la 26 con séptima. 26 no, sino como 32. 32. Bueno, todos sabemos dónde está el Parque Nacional. Entonces llegamos y descargamos toda la comida. Entonces dentro de esa comida había mucho refresco de gaseosa y pan. Entonces lo que dijeron las personas que organizan ahí es, no, es mejor que ustedes mismos hagan la entrega porque hay suficiente para entregar uno como por familia y había cerca de 400 familias ahí. Entonces había bastante. Entonces yo entro y ellos me ayudan a organizar y empiezo a compartir como un litro de gaseosa con pan, ¿sí? Y en la medida que empezamos a compartir, porque otros hermanos están compartiendo por otro lado, empezamos a ver la realidad que hay ahí en ese campamento. En el campamento hay cerca de 400 niños. Una fila de madres, luego esperando que les regalaran 3 pañales porque no había más. Todas con sus bebés amarrados en la espalda como con una tela. Sí, haciendo una cola por 3 pañales. O sea, mal contados en el campamento hay 500 niños pequeñitos. Vimos un niño desnudito, totalmente desnudito, 7:30 de la noche, Parque Nacional, Bogotá, frío después de haber llovido, andando desnudito por ahí. Niños descalzos. Mamás jóvenes de 20, 18 y creo que hasta de menos años, embarazadas. O sea, llegan las mamás con sus bebés y la barriguita esperando un bebé. ¿Sí? Y empezamos en lo que yo pude hablar, como entrevistarme un poco con las personas y tratar de escuchar sus historias. Son historias muy duras. Son duras, o sea, ellos son desplazados por la violencia de sus territorios. Un señor me decía que hace 3 semanas le ahorcaron uno de sus hijos, de 18 años. Otro señor me contaba que él prefiere estar en ese campamento acá que en su territorio, porque allá están corriendo peligro todo el tiempo. Sus vidas corren peligro. Entonces, primero yo le daba gracias a Dios por permitirme estar ahí, pero yo les confieso, cuando yo veo tanta necesidad, me da miedo verla porque sé que tengo que hacer algo y no sé cómo. No sé cómo hacer. Entonces, decían allí, necesitamos orar y les decíamos a los hermanos, necesitamos orar para que nosotros, para que el Espíritu de Dios nos guíe y hagamos algo acá, o sea, que podamos sembrar algo de la palabra. En principio, así sea solo llevar comida, llevar pañales. O sea, podrían contarles de pronto la otra semana, contar un poco más, pero es algo muy conmovedor nuestro propio pueblo colombiano, cómo sufre. Sufre, o sea, nuestra gente está sufriendo. Y nosotros en las ciudades estamos muy cómodos, pensando que como el sufrimiento de los campos no llega, no existe. Creo que en el fondo uno piensa así. Satanás engañándonos. Ah, no, si tú no lo vives, no existe. Creo que... Y vemos las noticias y entrevistan a los líderes indígenas y hay medios que tratan de voltear la cosa para hacerlos ver a ellos mal y eso me parece terrible porque no fue lo que vimos nosotros allá. Mucha necesidad. Una muchacha de 20 años con 2 bebés.
Y, entonces yo como veía tantas mujeres con niños, y yo les preguntaba, ¿y dónde están los esposos? Y ellos me decían, ellos son los que están haciendo la guardia, o sea, ellos tienen otras funciones. Pero había una que me dijo, no, no, mi esposo murió hace 6 meses, yo soy viuda. Murió hace 6 meses. ¿Y cómo murió? No, se enfermó y murió. ¿En dónde murió? Allá en el territorio que ellos le llaman el territorio. Entonces había indígenas de Quibdó, de Pereira, de Risaralda, 13 comunidades ahí. Y ahí en la 26, ellos son los que más están recibiendo ayuda. Hay otra comunidad o otro grupo que está en el Parque de la Florida que parece ser que la están pasando muy mal ellos. ¿Sí? Y yo pienso, si Dios nos llevó a ver tanta necesidad, Dios está esperando que hagamos algo. Algo tenemos que hacer. Y les cuento eso, mis hermanos, para hacer 2 cosas. Uno, para que oremos. Para que oremos porque en sus territorios se está metiendo gente muy, pero muy mala y los está desplazando. Para ponerlos en nuestras oraciones. Y 2, para que cada uno piense en cómo puede hacer como factor de cambio, como algo para ellos. ¿Sí? Y ellos solo son una muestra de todo el sufrimiento que hay en nuestro país. O sea, nosotros no podemos seguir siendo cómodos. O sea, no, eso no es de Dios. O sea, yo pensaría, si tú dices que eres cristiano y estás cómodo, es mejor que te sinceres y reconozcas, no, eso no es el cristianismo que Jesús enseña. El Espíritu de Dios no produce eso. Nuestra gente muriendo y sufriendo. Y lo peor, clasificando los indígenas o los indios, como les dicen algunos, y nosotros, ¿cómo así? Somos del mismo pueblo. Jesús murió por todos. Para Jesús no hay diferencias. Entonces no hay unos que son más, otros menos, razas inferiores, razas superiores, no. Jesús murió para que todos fuéramos un solo pueblo. Y yo creo que Jesús siente dolor por todo eso. Pero podría pensar, más dolor siente en nuestros corazones insensibles al dolor de los demás. Esta escritura me da mucha esperanza. Porque yo personalmente no me siento condenado a quedarme con un corazón duro. Y no creo que mi corazón sea tan duro. Pero creo que puede ser más blando todavía y puede ser más sensible al dolor del prójimo. Entonces, bueno, hicimos contactos con algunos y la idea es poder visitar entre semana, estar allá, ver qué se puede hacer y orar. Ir y orar. No les preguntamos nada de si creen en Dios, o sea, al principio nada de eso. Esperando como conectar un poquito más. Y agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de ir y servirlos por un par de horas, porque no pudimos hacer más. Entonces, les cuento eso ¿por qué? Porque necesitamos creer que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Y que cuando eso pase, nuestras vidas serán imparables. Y tiene que pasar o pasar. Lo vemos ahí en Hechos. Cuando el Espíritu Santo llegó a los hermanos, eso perdió el control. Perdió el control. Y el Espíritu Santo va a agregar personas a las comunidades donde estemos en la medida que nosotros estemos conectados con Él. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir. A mí me anima, me desafía y me anima. Pero recordemos como lo puntual. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que de tu interior broten ríos de agua viva. Y eso va a pasar en la medida que tú te mantengas fiel a las enseñanzas de Jesús. Y Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo, entonces es necesario conocer también lo que enseñó el Espíritu Santo. Lo necesitamos para mantenernos fieles.
Amén. Entonces vamos a orar para tomar la Santa Cena. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque aún nos sigues enseñando, Señor, porque no te rindes con nosotros, porque nos das la oportunidad de seguir aprendiendo de ti, Señor. Y Padre, te pedimos perdón por nuestra falta de fe, porque no te conocemos lo suficiente, porque aún muchos pueden estar pensando que esto se trata de esfuerzos humanos y para nada es lo que nuestro Señor Jesús dice. Padre, danos la fe para creer que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva, Señor, y que el poder del Espíritu Santo fluirá a través de nosotros. Y tú podrás hacer cosas grandes por amor al prójimo. Seremos verdadera sal y verdadera luz en este mundo, Señor. Y Padre, te damos gracias porque nuestro Señor Jesús entregó su vida para que esto fuera posible. Sin la muerte de nuestro Señor en la cruz, sin su glorificación, no tendríamos la esperanza de vivir en el Espíritu. No tendríamos esa esperanza, Señor. Padre, por favor, perdona nuestras maldades, perdona nuestra falta de fe. Y al tomar la cena, Señor, que recordemos que esto es muy serio, Padre Santo. Que se trata de nuestra salvación y se trata de la salvación de esta humanidad y de las personas que hay en nuestro entorno, Señor. Padre, bendice el pan y el vino y quita las escamas de nuestros ojos. Quebranta nuestros corazones para que podamos vivir como tú quieres que vivamos. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mientras tomamos la cena, entonces les recuerdo nuevamente, ahí están los sermones, pueden compartir con otros. A veces los hermanos no pueden entrar por diferentes razones, pero se pueden compartir. Eso es, creo que es algo bueno que tenemos hoy día. Muchas gracias por escucharme. Gracias, hermanos. Tomémonos un minuto, 2 minutos mientras tomamos de la cena.